muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecerles la persistencia de haber estado, los que han estado desde la mañana hasta este momento. Y bueno, el día de hoy, como pueden ver, voy a presentar sobre una pregunta. Queremos responder a una pregunta, si es que si existe o no este concepto que está tan en boga en estos días, especialmente en los medios de comunicación y en el mundo, digamos, de la cultura, etcétera, de esta denominación de ultraderecha, que tiene también otros, digamos, sinónimos que a veces usan, de fascismo y otro tipo de cosas, ¿cierto? Postfascismo para algunos incluso. Primero que todo quiero hacer una aclaración, digamos, porque aunque ustedes no lo crean, va a haber algunos pensadores, algunas reflexiones teóricas que voy a hacer que coinciden mucho con las que presentó también Jorge en la presentación anterior. Y vamos a partir con una frase, una cita que nos va a introducir al tema, de este filósofo británico, del cual lo vamos a mencionar un poco después, que es Nick Land. Nick Land nos dice que la derecha, entre comillas lo pone, no tiene ninguna unidad, ni real ni futura, y por tanto no tiene una definición simétrica a la de la izquierda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la de izquierda tiene un objetivo, una visión bastante definida con distintas estrategias, ¿cierto? Por ello, dice Nick Land, la dialéctica política, que es una tautología, es decir, es algo autoevidente, entre izquierda y derecha, solo se mueve en una dirección, previsiblemente hacia la expansión del Estado y un ideal sustancial igualitario, cada vez más coercitivo. La derecha se mueve hacia el centro y el centro se mueve hacia la izquierda. Esta frase es bien interesante porque la vamos a conectar con lo que es, si bien la podemos ver empíricamente, algunos están pensando ya empíricamente cómo eso se ve en algunos de nuestros políticos, pero también la vamos a explorar filosóficamente. Y acá hay algunos ejemplos de prensa nacional donde se utiliza la voz ultraderecha de forma preestablecida, ¿ya? Estamos muy acostumbrados a que muchas veces los medios de prensa, periodistas, académicos, ocupen conceptos, digamos, sin explicar de lo que están hablando, sin embargo, llegan y dictan sentencias. La ultraderecha es mala porque, la ultraderecha es terrible porque, y nunca definen de lo que están hablando, solamente dan por hecho que la gente entiende más o menos de qué se trata esa etiqueta y por qué es eventualmente maligna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar? Como les he anticipado, vamos a poner a prueba el concepto de ultraderecha tal como ha sido presentado a la sociedad mediante los medios de comunicación y la cultura, y vamos a tomar de referencia el tratamiento que se le da a este concepto en círculos académicos, los cuales nos alertan de este fenómeno como si fuera el peor mal que podría existir en una sociedad. Digamos, ellos dan por hecho de que esto es realmente lo malo que puede ocurrir en la política, ¿ya? O sea, si hay una insurrección como la del 2019, eso es un estallido social, hay que resolverlo, aquí no es tan grave. Pero cuando aparece, digamos, una ultraderecha, un candidato ultraderecha, ahí sí que la democracia, digamos, corre peligro, digamos. Para ello, ese es como el relato principal que vamos a poner en cuestionamiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a presentar primero un marco teórico que desde la Academia Chilena explicaría lo que es la ultraderecha. Vamos a presentar un marco teórico propio para definir la derecha desde una perspectiva politológica más adecuada. Vamos a presentar un análisis del contexto civilizacional que explique dónde estamos y vamos a presentar los principales enfoques intelectuales de las nuevas derechas. Y quiero hacer ahí un hincapié. Esos enfoques intelectuales no significa que estén prevaleciendo en lo que se hace en la nueva derecha. Estamos hablando, lo vamos a ver, pero más que nada, por anticiparles, son atisbos filosóficos que están por aquí y por allá regados, no necesariamente se plasman en la realidad, pero son como un marco de referencia. Lo vamos a ver. Y finalmente vamos a llegar a una conclusión comparando ese discurso académico oficial respecto del fenómeno real. Entonces, en la primera parte vamos a ver cuál es el relato. ¿Qué dice el Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha? Que esa es una organización que funciona, digamos, en la Universidad Diego Portales. Está dirigida por un caballero de nombre Cristóbal Rovira, un politólogo, un colega mío, que son activos en esto, en detectar dónde está la ultraderecha, cuáles son sus movimientos y cuáles son sus peligros. Y tienen una página web que es de donde vamos a tomar
los elementos para comparar qué es lo que dicen. Entonces, esto es, digamos, este esquema que tienen ellos. Por ejemplo, ellos vemos que distinguen derecha, una derecha convencional, que vendría a ser la centro derecha, y una extrema derecha, que sería, se dividiría para ellos en una derecha populista radical y una derecha extrema. Vamos a ver de dónde se sacan esos conceptos. Para mí son sacados del sombrero. Para mí, y bueno, esto está en su página web. Vamos a ver lo que está destacado. Primero dicen, lo propio de la derecha es pensar que las desigualdades al interior de la sociedad son naturales y por tanto el Estado no debe hacer mucho por erradicarlas. Vamos a tocar un poco ese tema después, de las desigualdades, pero sí puedo decir a priori que en este punto, si bien está exagerado, exacerbado, hay un punto en el que tiene algo de razón. Eventualmente vamos a ver que en la derecha hay un concepto, la base de lo que pensamos de derecha tiene que ver con la idea de desigualdad o igualdad, ¿ya? En ese punto, levemente, hay algo de cierto, a pesar de que está, digamos, evidentemente tomado de una forma media lastimera, si se quiere. Y, bueno, menciona lo de la Segunda Guerra Mundial, eso es muy importante. Siempre se menciona la Segunda Guerra Mundial para evocarnos inconscientemente los fantasmas del fascismo y el nazismo, siempre lo ocupan en ese sentido. Y dicen que ellos van a decir que desde la Segunda Guerra Mundial la derecha se moderó, ¿ya? Porque aprendió que el fascismo era malo, entonces aparece una derecha convencional, lo que llamamos centro-derecha, que está dispuesta al diálogo, y ellos se defienden, esta derecha se tendría que defender sus principales puntos de vista, que son el libre mercado y el conservadurismo bajo las reglas de la democracia, ¿ya? Y aquí está una frase clave, dice, esto trajo consigo una época de lentos pero grandes avances. ¿Y dónde está la trampa? En la palabra lentos, porque ellos dan por hecho que tiene que haber avances en el sentido que a ellos les interesa, pero que lamentablemente, porque hay una centro-derecha, son un poco más lentos. Entonces la centro-derecha es como, por así decirlo, un mal menor que hay que tolerar, hay que aguantar, como para ir sacando las cosas de a poquito y no tan rápido, ¿ya? Esa es la trampa del lenguaje que se usa aquí. Dicen que la consolidación del estado de bienestar, es decir, básicamente un socialismo moderado, una socialdemocracia, y la aceptación de las minorías son logros que se fueron dando a pesar de la centro-derecha. Y que es positivo que la derecha, centro-derecha, se adapte a las necesidades, a las sociedades que son cada vez más liberales en términos morales y que demandan un piso de seguridad social, es decir, básicamente hacia lo que entienden como progresismo y socialdemocracia o una sociedad más centralizada en lo económico, ¿ya? Entonces ellos dan por hecho, aquí lo que acusan es cuál es su objetivo, ellos lo escriben como si fuera algo dado, ¿ya? Desde un pedestal académico te dicen más o menos cuál es el norte al que debe ir la sociedad. Te lo están diciendo de una forma que no parece a primera vista impositiva. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahí es bastante impositivo. Luego dicen que desde la década de 1980, ojo con eso, porque es Guerra Fría, es la época en la que más o menos en América Latina hay varios gobiernos militares, entonces aparecería, digamos, una derecha extrema o ultraderecha, que tiene posiciones programáticas radicales y mantiene una relación ambivalente hacia la democracia. Y esto es más o menos el meollo de lo que ellos dicen, que esta extrema derecha, ultraderecha, lo que atenta es contra la democracia. El problema es que en la democracia, aquí dice con la democracia liberal, pero a mi juicio es contra lo que también en la izquierda entiende como democracia, no es necesariamente la democracia liberal, lo vamos a ver. Y la literatura académica, dicen, plantea que la ultraderecha debe ser vista como un actor semilineal o semileal o desleal al sistema político democrático, lo que veníamos diciendo. Y lo que busca esta ultraderecha es instalar un régimen autoritario, dicen, o en el caso, eso es en el caso de la derecha extrema, dicen, y en el caso de la derecha populista, acciones que atentan contra el sistema democrático. Al final, eso, como podemos ver, a mi juicio es palabrería, no dice mucho la diferencia de una cosa con la otra. Dicen que en el caso de Chile, el ejemplo más claro de extrema derecha, o ultra de lo ultra, es Augusto Pinochet. Y la derecha populista radical sería José Antonio Caz, el Partido Republicano. ¿Ya? Eso es
más o menos es la conclusión, digamos, magistral a la que llegan. ¿Y cuáles son las características? ¿Ya? Porque definen solamente una, definen, esto está en la página, todo esto está sacado de la página de ellos. Ellos no definen la extrema, sino que se dedican a la populista. ¿Ya? Y a eso voy con que son sacados del sombrero, es como que es una ensalada de conceptos y te dicen lo que quieren decir sobre ellos. Un primer elemento que dicen que tiene la derecha populista es literalmente el populismo, que según ellos divide a la sociedad en dos grupos, el pueblo puro contra la élite corrupta, ¿ya? Y que se apoyan en la idea abstracta y falsa, según ellos, de la voluntad general del pueblo, ¿ya? O sea, la idea de voluntad general del pueblo es un concepto que viene del fascismo, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Esto no lo dicen ahí, pero eso doctrinariamente viene de ahí, ¿ya? Entonces, nuevamente, nos ponen es un huevito de Pascua de que más o menos que están siempre tratando de hacernos calzar inconscientemente con que ultraderecha es sinónimo del fascismo. Ya es una nueva cara del fascismo. ¿Ya? Evidentemente esta idea de la voluntad general del pueblo es muy discutible y nosotros también podríamos decir, oye, pero ¿cuántas veces la izquierda no ocupa también esta misma doctrina populista? Esta idea del pueblo contra la élite. Entonces es curioso que tomen este elemento y lo adjudiquen a la extrema derecha, según ellos. Entonces dicen que los deseos del pueblo deben prevalecer sobre cualquier acuerdo de las élites que no refleje los deseos del pueblo. ¿Ya? Y esto es súper interesante pensarlo, si ustedes lo quieren pensar un poco al revés. ¿Qué pasaría si quizás no fuera, efectivamente, hubiera motivos por los cuales uno podría decir, ¿sabes qué? Hay una élite tecnocrática, digamos, de grandes acuerdos entre autores que no respetan, digamos, los deseos de los países que eligen a sus políticos y vemos que los políticos hacen cualquier cosa. Eso podríamos incluso pensar que es algo eventualmente legítimo. Yo no vería el problema. Claramente que aquí lo exageran y lo maximizan como que es algo apocalíptico y que prácticamente es, siempre utilizan y lo usaron en la campaña de Trump, que se aprovechaba de la ignorancia de las personas pobres, porque las élites de los grandes tecnócratas son gente que es buena, que tiene las mejores ideas, son entrenados en las mejores universidades, por ende no es bueno que estos populistas pongan a la gente en contra de estos tecnócratas. Más o menos esa es un poco la lectura. Pero más allá de eso vamos a ejemplos. Dicen, como esto está en la página insisto, estoy sacando todo de la página del laboratorio de análisis de la ultraderecha. Este es un ejemplo de populismo para ellos, sacado de la página de los republicanos. Y sí, y acá quiero ser bien claro, no le estoy haciendo proselitismo político a este partido político, sino que solamente estoy mostrando los ejemplos. Este sería un ejemplo de populismo. Por eso mismo respetamos profundamente nuestra patria, hecha por quienes le han entregado su vida en el pasado, y promovemos y valoramos el compromiso con ella por parte de los chilenos de hoy y del mañana, defendiendo con orgullo nuestra historia, tradiciones y valores. Yo no sé exactamente, pero eso está remarcado como el colmo del populismo. Yo no le veo como, no sé, a mi juicio quizás, digamos, voy a aceptar que me digan que puedo estar, digamos, con alguna visión parcial, pero a mi juicio no veo, digamos, gran malicia en esta frase. Algunos podrían decir que es una frase muy buena, otros pueden decir que sea una frase más o menos vacía, pero yo no veo, digamos, lo incendiario. Y este es bien interesante. Otro elemento que tendría la derecha es el autoritarismo. El autoritarismo implica una sociedad estrictamente ordenada, donde las infracciones a la autoridad sean severamente castigadas. Esto es malo para ellos. El uso de la fuerza y en respuestas estatales punitivas para combatir el crimen y lograr mayores niveles de seguridad. ¿Ya? Insisto, esto está viendo desde que esto es malo, están diciendo. Y la idea de que existan valores tradicionales que tengan algún mérito para ser defendidos. Esto es, digamos, esto daña a la democracia, dirán ellos. Un ejemplo de eso, deben potenciarse, esto es sacado también de los republicanos, deben potenciarse las facultades del presidente de la República en los distintos estados de excepción constitucional a fin de que pueda adoptar herramientas eficaces de control del crimen organizado, saqueos, ataques al transporte público, infraestructura crítica y terrorismo. ¿Ya? Vuelvo al caso. Esto es
esto está expuesto en la página como, miren lo dañino que piensan esto, lo terrible, lo cancerígeno que nos están viendo. Esto es una afrenta a la democracia. El siguiente punto es el nativismo, ¿ya? Que dicen que es el nacionalismo xenófobo, que promueve únicamente los intereses de los habitantes del país, que tiene postura en contra del proceso migratorio y de la aceptación de nuevos migrantes, palabra mal utilizada, debe ser inmigrantes, porque inmigrante denota de dónde viene el sujeto. Y que hay posturas en contra de la protección constitucional y de políticas específicas para grupos minoritarios. Es decir, toda la idea de la agenda indigenista, agenda de los afrodescendientes, etc. Es decir, está esta idea de que tienen que igualarse mediante la ley, ¿ya? Tienen que tener esta idea de esta calidad política especial, digamos, que repare a estas personas, ¿ya? Entonces, lo que se opone a eso, efectivamente, es visto como algo negativo. Y un ejemplo de eso, también sacada de este mismo grupo político, la idea de que la República de Chile ha sido formada a través de su historia por sus fundadores, antepasados, y continuará moldeándose por las acciones de futuras generaciones, respetamos nuestra patria, promovemos valoramos el compromiso con ella, defendemos nuestra historia, tradiciones, valores, bla, 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 etc. Ya entendieron para dónde iba la cosa. Ya. Estos son los ejemplos que nos dice este observatorio, este laboratorio, de que son ejemplos de lo que es la ultraderecha. Esto en una columna del director de este centro de estudios, hablando sobre el ex candidato Kast, dice que tiene una obsesión con la izquierda chavista, comparable al anticomunismo de la dictadura de Pinochet. Esto me llama la atención a mí, esta sola frase, porque, o sea, pienso que si a alguien le molesta tanto la oposición al chavismo y la oposición al comunismo es porque tiene una proclividad a esos grupos. No veo por qué, digamos, alguien que combate supuestamente el populismo y la amenaza a la democracia se espanta tanto de que alguien se oponga a fenómenos como el chavismo o el comunismo, que históricamente han sido las peores afrentas a la democracia que ha existido siempre. Sin embargo, acá se pone esto como un elemento que atenta a la democracia, ser antichavista y anticomunista. Habla de una ideología pinochetista. Yo creo que eso no existe. A nivel politológico, eso independiente de si a ustedes les gusta o no les gusta la figura de Augusto Pinochet, no creo que exista una ideología pinochetista. Yo no conozco el manifiesto pinochetista. Hablan de una promoción de políticas de mano dura, sin tapujos contra la delincuencia, las protestas y el conflicto mapuche. Refleja una concordancia con muchas de las prácticas del régimen autoritario de Pinochet, ¿ya? Y básicamente pensemos en lo que estamos viviendo hoy en día, digamos, la necesidad hoy en día de lo que se habla, seguridad pública, etcétera. Eso está bien, se está observando aquí como algo negativo. Y alaba este personaje la moderación programática de figuras como Joaquín Lavín y Sebastián Piñera, que deberían ser, digamos, el camino que la derecha para él debería seguir tomando. Entonces, a modo de conclusión, este relato oficial sobre la ultraderecha. Primero se plantea que la derecha implica que el Estado no resuelve desigualdades, en términos de libre mercado y conservadurismo. Como dijimos, eso puede tener un punto, pero está un poco exagerado. Luego se plantea que el socialismo implica que la derecha lleva su idea a la democracia liberal, ¿ya? Y básicamente lo que va a decir en sus columnas el director de este instituto, y así como se lee en su página, es que lo importante es que la derecha esté siempre dispuesta a ceder en todo, ¿ya? Eso es lo que hace una buena derecha. Una buena derecha es aquella que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero aborto. Y los otros dicen, yo sí quiero aborto. Entonces, no, entonces si tú sí quieres, te comprendo, entonces démosle, hagamos la ley de aborto. Eso es una buena derecha para ellos, ¿ya? El ejemplo del aborto puede ser con cualquier tema. Una buena derecha es aquella que dice, oye, sí, ¿sabes qué? Yo tengo esta idea, pero puedo estar tan equivocado que voy a firmar contra esa idea. Como Joaquín Lavín, básicamente. Se postula la idea de que la sociedad debe seguir un curso de progreso, avances lentos, como decían, en términos morales y de socialización económica, o sea, socialismo, ¿ya? Pero el objetivo está claro, ¿no? Y eso no lo discute nadie. Será progreso, en el sentido en el que marcha la historia va hacia eso. La ultraderecha pretende defender de forma inamovible y por ende
renegar de la democracia para conseguir su objetivo, básicamente mediante, no sé, eventualmente dictaduras, pero también lo dicen desde el punto de vista de que hacen como, atentan contra la democracia de formas más sutiles, por así decirlo. Entonces, si por ejemplo se plantea una ley válidamente promulgada en el Congreso, que es lo que hacen por ejemplo países como Hungría, Polonia, que están completamente legítimas a nivel de la democracia, sin embargo tiene detalles que ellos consideran que son antidemocráticos, entonces no. Entonces es una afrenta que la democrática igual. Da lo mismo si el 99% de la población está a favor. Si el espíritu es antidemocrático, porque la democracia la entienden ellos como ese fin de la historia al cual ellos caminan, entonces es igual antidemocrático. Se asocia entonces la ultraderecha con el fascismo y el neoliberalismo, con fechas claves de 1945 y 1980. Algunos de ustedes deben saber o captar que fascismo y neoliberalismo, entendido como una vertiente del liberalismo económico, no tienen nada que ver históricamente. Son muy distintos, ¿ya? Precisamente porque el fascismo apuesta por el control total del Estado y el neoliberalismo, digamos, por la privatización, digamos, de la economía, etc. Sin embargo, para ellos hay un hilo conductor, que básicamente insisten en que son lo mismo, solamente que con distintas caras. Y básicamente, ¿qué es lo que comparten? Que son las oposiciones históricas más fuertes que han tenido su proyecto comunista. En los años 30, el comunismo no se extiende precisamente por el auge del fascismo en Europa y en la Guerra Fría por esta nueva oleada liberal en Estados Unidos, Gran Bretaña, todo el mundo. Y fechas clave, el 45 y el 80 en ese sentido. Habría una versión dura y una versión blanda de la ultraderecha, con una pobre separación entre ambas. O sea, la verdad es que no hay ninguna definición no hay nada, y es completamente esto, sacado del sombrero. Una derecha extrema representada por Pinochet y una derecha populista radical que es José Antonio Kast. Solo se define la segunda, ¿ya? Con tres conceptos dudosos, ¿ya? Que son los que vimos recién. Los ingredientes de la ultraderecha, de esta amenaza a la democracia, de pertenencia, la posición crítica frente a las élites, el deseo de orden, la preservación de los valores, defensa de la igualdad ante y no mediante la ley, y obviamente el anti. Segunda parte, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? En primera instancia, tenemos que entender que la diferencia izquierda-derecha viene del momento previo a la Revolución Francesa, cuando en el Palacio del Juramento el Palacio del Juego de Pelota en Francia, en París, que tenía un nombre porque ahí jugaban, digamos, un juego de pelota, hacen un juramento donde a la izquierda se ponen los radicales, los que querían, digamos, destronar a la monarquía, y a la derecha se ponen los que querían conservar la monarquía. Ese es el origen de la palabra, y de ahí, desde ese momento, que hemos venido jugando con estos conceptos. Y se dan en un contexto de la modernidad. Y quiero que se queden con el tema de la modernidad, porque la modernidad, que entendemos que es de partida esta idea del ser humano como dueño de su destino, que es un concepto muy occidental, tiene dos problemas que son los que se denominan de la modernidad, que es aquel punto en el que la modernidad se combate a sí misma y que tiene, digamos, fecha de caducación o de autodestrucción. El primero de ellos es el tema del progreso. ¿Hasta qué punto vamos a progresar? La modernidad postula que el progreso es indefinido. Y de hecho, con los que estuvieron en la charla de Miklos Lukács, ya vemos que con el transhumanismo hay temas nos hacen cuestionarnos hasta dónde va el progreso. ¿Qué es lo que más podemos hacer? Ya tenemos, digamos, mucha población que ha salido de la pobreza. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es el punto? No hay, parece, un final. Es progresar es una fiebre del progreso. Y el segundo punto, el segundo dilema, es el que tiene que ver con igualdad y propiedad. Básicamente el dilema que tiene el liberalismo. Así que queremos que los seres humanos sean iguales, pero ¿en qué punto? Ante la ley era originalmente, en las constituciones liberales.
Pero ¿qué pasa con la propiedad privada? La propiedad privada genera desigualdades económicas. Por ende, y ahí es donde entra el radicalismo y el comunismo, dicen, no, pues, nunca vamos a tener la igualdad constitucional ante la ley es falsa, porque no tenemos igualdad en la igualdad económica, existencial. Esa es la diferencia entre una igualdad esencial, todos somos seres humanos, y por ende todos tenemos, digamos, cierta dignidad como individuos, pero está la desigualdad existencial, que es que yo no tengo la cuenta corriente de Elon Musk, y se acabó. Y se acabó. Pero eso está mal, dice. Esa desigualdad existencial también, mientras se mantenga esa desigualdad existencial, la otra no vale nada. Ahí es donde entra el comunismo. Entonces, la izquierda se ve en este dilema como el progreso y la derecha como la conservación. Y acá vienen los quiebres ideológicos que se derivan de esto. El quiebre entre liberalismo y conservadurismo, que es el primero, ya los conservadores que querían el modelo antiguo, el liberalismo quería, digamos, los derechos del hombre, pero eso se acabó, y también hay un dilema poco conocido, poco tocado, los conservadores y los tradicionalistas. Los conservadores son aquellos que, bajo las reglas de la democracia, van a intentar conservar ciertos elementos del orden antiguo. Los tradicionalistas son aquellos que se van a apartar de eso y van a decir, no creemos nada del modelo democrático, liberal, republicano. Nosotros apoyamos el feudalismo, la monarquía, etc. Bueno, ustedes dicen, no, pero eso es muy estrafalario. Sí, puede ser una época histórica superada, pero, y vamos a ver, y estamos viendo que ahora que se están agudizando estas problemáticas globales sobre la democracia, el estado de las cosas, han aparecido, digamos, movimientos reivindicadores marginales, evidentemente, de cosas, pero hay que tenerlo, no hay que sombra. Ahí aparece también el nacionalismo aparece, esto no le gusta ni a los liberales ni a los nacionalistas, pero el nacionalismo nace con el liberalismo, nacen juntos, son hermanos. ¿Por qué? Porque al momento que tú plantas una constitución liberal, estás definiendo una frontera, que eso no existía en la época feudal. Cuando ves el comunismo moderno, que es marxista y anarquista, en el caso de los que siguen la línea de Bakunin, las tres famosas familias de la derecha plantean un obstáculo al comunismo, que son, por ejemplo, los conservadores o tradicionalistas, la creencia en el Dios trascendente y sus implicaciones derivadas para la vida social y política, como la noción de familia, ¿ya? Eso es, digamos, evidentemente, primero tener un problema con la familia, para ellos es el origen de la propiedad privada, lo dice Engels, y de ahí hacia acá, hacia el feminismo y todo eso. Y está el tema de la creencia, digamos, en la metafísica, en Dios y en todo tipo de creencias que son supraterrenales. Para ellos, para el comunismo, todo es terrenal, todo es material, todo es transacción económica y de la vida, digamos, pulsión de deseo, van a decir los deconstruccionistas. En el caso del liberalismo, la libertad y su consecuente derecho de propiedad, asociada al concepto de individuo y por ende también a los de responsabilidad, conciencia y voluntad, ¿ya? Estos son todos elementos que también tienen que ver precisamente con esta idea de desigualdad, de propiedad privada, de la idea de que el comunismo busca esta especie de ¿cómo decirlo? Lo opuesto a individualismo es el colectivismo, una especie de colectivismo ultra radicalizado, absoluto, básicamente la masa humana como una sola. Lo dice Marx dice que la emancipación, digamos, no la va a lograr, digamos, un ser humano, tiene que ser la humanidad completa y hasta el último ser humano. Por eso es que el comunismo nunca puede descansar, porque mientras para ellos exista un solo ser humano que todavía no vive en el comunismo, tienen que seguir peleando o hinchando las pelotas en otro idioma. El nacionalismo propone la patria o la nación, que implica arraigo y límites territoriales que separan a un nosotros de un ellos, ¿ya? Esta división entre naciones también, que obviamente es un obstáculo para el comunismo a nivel internacionalista, lo que veníamos diciendo, que tiene que abarcar a toda la Tierra, a todo el planeta. Entonces, por eso, digamos, tenemos estas tres familias de la derecha muy peleadas entre sí, casi no han colaborado, digamos, siempre se
están codazos entre ellos, pero tienen en común que son todos obstáculos para los comunistas. Acá quiero darle una pausa sobre las falsas dicotomías para definir también a la derecha. Que estas son dicotomías que vienen de cierto sector más bien liberal, que es plantear que la derecha equivale solo a la defensa del individuo y la izquierda del colectivo. Yo la verdad es que pienso que eso no es así cuando consideramos todas las familias de la derecha, especialmente aquello que retoma la tradición aristotélica, que es básicamente que hay un equilibrio entre individuo y república, colectivo, sí, república, polis, ¿ya? Una sociedad que vive en comunidad, por así decirlo. Entonces habría un equilibrio, no tendría por qué haber esta radical diferencia. Y la otra que el mercado o el Estado. Lo que vamos a ver es que efectivamente, lo vimos con el caso de lo que expuso Jorge recién, el caso de los chinos, para ellos no hay ningún problema, aquí no hay ninguna dicotomía entre mercado y Estado, digamos. Si el mercado lo tiene, el problema es quién controla y cómo controla el mercado. Entonces vamos a plantear cuáles son, al juicio de lo que yo he investigado y que está, digamos, en el libro Nueva Derecha, que coescribí, los fundamentos para entenderla, y aquí me tomo del trabajo de Paul Gottfried, que sale ahí a la izquierda, y que a su vez analiza el trabajo de Leo Strauss, que son dos pensadores, digamos, de derecha estadounidenses, uno, digamos, del siglo XX, otro también del siglo XX, pero hasta el día de hoy. Y yo me tomo de ellos, pero también, a mi juicio, digamos, elaboro, digamos, estos tres elementos con mi propia perspectiva, tomándome un poco del trabajo de ellos. Que primero es el principio de la desigualdad existencial, es lo que estábamos diciendo. El ser humano no es igual en existencia. Yo no soy Elon Musk y se acabó. Es una desigualdad, digamos, natural. Puede haber ciertamente ciertas cosas que se pueden plasmar para vivir en una comunidad mejor, sí, pero ningún ser humano va a ser igual a otro, y eso en muchos aspectos, no solo en el económico, sino en muchas otras cosas. Yo como hombre nunca voy a ser igual a la Moni, porque la Moni sencillamente es mujer, ¿ya? Y eso es algo tan autoevidente, pero que para otros no es tan evidente. Es por tener esa noción primero. Y bueno, antes de seguir, no, perdón, también una tendencia al particularismo sobre el universalismo, lo vamos a explicar, es un poco más complejo, y la idea de preservar un principio estructurador que marca pauta en las relaciones sociales. Lo vamos a ver, aquí hay dos libros que son, digamos, están un poco a la base de lo que estaba exponiendo, que son de Paul Edward Gottfried. Están en inglés, lamentablemente, pero sí, por si les interesa, digamos, ahondar en esa coyuntura, pero ellos analizan más bien la derecha de un punto de vista estadounidense, pero hay cosas ahí que tomar. Entonces, volviendo a esto del principio de la desigualdad existencial. El ser humano tiene igualdad en su esencia, lo habíamos dicho, y no en su existencia. Y desde la revolución neolítica, es decir, que desde que dejamos las cavernas, el ser humano va a complejizar su vida social con distintos indicadores, de acuerdo a cada cultura. Siempre se generó entonces una aristocracia natural, y lo vamos a ver en todas las civilizaciones que han existido en la Tierra, que se han mutado, evidentemente, pero ese principio de jerarquía siempre existe. Una idea de división del trabajo, ¿ya? Y la creación de líderes y castas administrativas. Eso es parte del proceso de civilización históricamente, ¿ya? Y la desigualdad existencial, entonces, es una característica del ser, ¿ya? Y ahí entramos a la filosofía. Y el comunismo necesita abolir esa característica para suspender el dolor de la vida tal como es. ¿Qué quiere decir eso? En la desigualdad se concibe una idea de dolor, es decir, que viene de la idea de que yo no puedo, digamos, ser libre mientras sea desigual, y eso me genera un dolor. Esto puede sonar hasta medio budista si quieren, pero estamos yéndonos al fondo más filosófico y en la raíz del problema. Entonces ellos necesitan suspender ese dolor, adormecerlo, por vía ya sea de la extinción humana o de la eliminación de nuestra razón.
El mundo humano se diferencia del animal por el elemento racional, ¿ya? Porque ha usado la razón para adecuarse a su estado de desigualdad que viene del propio de la naturaleza, ¿ya? Entonces, eso es más o menos la matriz. La idea del particularismo por sobre el universalismo es algo bien en disputa, ¿ya? Esto es un poco más complejo, pero... y es una de las causas por las cuales la derecha no tiene quizás esta cohesión. El universalismo es la idea a nivel político, porque esto tiene una pelea que viene de la filosofía, es bien complicada, pero esta idea de que hay una noción verdadera que es para toda la humanidad, porque si es verdadera, por lógica, tiene que ser verdadera para todos, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, en el cristianismo es una clave, la idea de la revelación divina, etc. Y así con muchas otras religiones. Pero cuando lo aplicamos también a la política o al mundo, digamos, más efectivamente más administrativo o ideológico, si se quiere, entonces plasmamos que esta idea tiene que ser internacional, tiene que ser llevada, digamos, y tiene que imperar en todos los países. El particularismo, entonces, es la idea de que hay ciertas formas particulares que no tienen que obedecer a una cosa que sea muy superior a uno, es decir, partículas en las cuales yo pongo una frontera y digo, no, de aquí para acá mandamos nosotros, hay soberanía, ¿ya? Y por ejemplo, el liberalismo tiene una cosa a medio camino entre ambas. El nacionalismo es completamente particularista, el conservadurismo también tiene esta cosa como a medias, porque en términos universales el cristianismo es la verdad, pero a nivel político no tiene por qué, digamos, no tienen por qué ser todos los países en en un estado mundial. Entonces hay un tema bien interesante, pero en general la derecha tiende un poco al particularismo, es decir, evitar que haya una especie de imperio universal sobre todos los seres humanos, al menos la derecha moderna. Y aquí también sobre el mismo tema vamos a mencionar estos conceptos que son importantes. Ya habló de Carl Schmitt Jorge en la presentación anterior, pero yo voy a tomar otro concepto de él, que es la idea del nomos de la Tierra, que es básicamente una norma que la toma de Aristóteles, por así decirlo. Es la norma que se da en un punto geográfico específico, que es la base de su constitución, la base de su ley, es la base de su orden. El fundamento de una polis, al fin y al cabo. Y que nos impone, digamos, y es parte de la naturaleza, ser políticos, es decir, como decía Aristóteles, ser animales políticos. Si no estamos involucrados en la política de nuestra polis, o somos dioses o somos bestias, dice en el libro La Política. Entonces, una norma para una polis, llámese un país, una república, implica que hay un territorio que es tomado, digamos, por los fundadores, se delimita y se le hace producir económicamente. Para Schmitt, el universalismo es la ausencia de ese límite, ¿ya? Por ende, incluso se le denomina, digamos, en círculos, digamos, que siguen a este pensador, el reino del anticristo. ¿Por qué? Porque está esta idea de que se elimina toda la norma. Toda la norma, digamos, es tomada para un solo poder, digamos, mundial, digamos, autoritario, universal. Y en ese contexto es imposible, digamos, el orden particular. Este otro personaje de lentes que está ahí, Koyev, Alexandre Koyev, un neo-hegeliano, es decir, toma la idea de Hegel de que va a haber una síntesis mundial, una síntesis de planteamientos filosóficos. A, B, produce C. Y ese C final, para Koyev, va a ser una gobernanza burocrática mundial única, llamado Estado universal y homogéneo. Cualquier similitud con lo que hoy día entendemos como globalismo o cosas así, está aquí, está escrita en los años 40 del siglo pasado. Y Habermas, el caballero que está allá, el canoso, que es de la Escuela de Frankfurt, neomarxista, postula una democracia inclusiva de alcance global
que llama constelación postnacional, que para asegurar los derechos humanos, nótese de nuevo las similitudes con lo que ocurre, tiene que sobrepasar las soberanías nacionales y anularlas. Insistimos, piensen en lo que estamos hoy en día comentando. Ahí también hay literatura, digamos, asociada a los conceptos que estamos viendo, ¿ya? Yo voy presentando también los libros para que, a diferencia del centro de observación de la ultraderecha, yo presento fuentes, que eso parece que justo se les cayó el internet cuando tenían que argumentar por qué dicen las cosas que dicen. Yo aquí les muestro todo de donde voy sacando esta idea que voy diciendo. Y finalmente lo que habíamos dicho de la derecha, que preserva un principio estructurador, que ya se puede llamar ley, tradición, respeto a los contratos, costumbres, orden, todo aquello que no debe cambiar o se debe conservar para que la sociedad funcione. Otro elemento de la derecha, rápidamente, la preservación de la civilización y la civilización occidental en particular. El tema de la trascendencia e inmanencia, más complejo, no lo vamos a tocar ahora, y un estancamiento filosófico, que eso sí hay que destacarlo, que tiene la derecha desde el siglo XX. Ese estancamiento filosófico se plasma, y aquí está, me recordó un poco está muy similar la diapositiva, casi el mismo hecho, pero en vez de las 4 falacias que tienen que ver con eso, las 4 falacias que presentó Jorge, la falacia del fin de la historia, del fin de las ideologías, de la muerte del comunismo y el fin de la filosofía, sí, y de la ideología. Además de eso, la derecha, y aquí pensemos en nuestra centro derecha, se basa en estas filosofías. El pragmatismo, que solo lo práctico es el parámetro de lo bueno y verdadero. El utilitarismo es que solo lo útil es parámetro de bueno y verdadero. El neopositivismo, que solo lo cuantificable es real. Y el neohegelianismo, que estamos diciendo, que es posible, Fukuyama, ponerle un fin a la historia con el triunfo de un modelo socialdemócrata que se extienda como el mejor sistema humano de aquí a la eternidad. Y básicamente, ¿de qué se trata esto? De que la sociedad, el capitalismo produce y después se redistribuye. Ahí está también la literatura al respecto. Algunas cosas que decir sobre cómo hemos llegado a la derecha a lo que es hoy día. Aquí está Heidegger y Spengler, que también los mencionó Jorge, la idea del pesimismo y la decadencia. Es la idea de que Occidente, digamos, está viviendo un proceso de decadencia, ¿ya? Del siglo XIX, que está marcada por un socialismo ético, es decir, lo que veníamos diciendo, esta tendencia del dilema de la modernidad, de que parece que todo nos lleva a que lo que se hace en política lleva cada vez más al socialismo y que se da como una cosa como hecha, como dada. Y se caracteriza, digamos, también por la tecnificación, llámese también tecnologización de todos los aspectos de la vida, todo automático, que genera una crisis entendida como abandono del ser. Es decir, si nosotros le confinamos todas nuestras necesidades, toda nuestra vida a las máquinas, al final lo que hacemos es vaciarnos de sentido. Ese es el abandono del ser. Y una crisis, digamos, que hace que Occidente esté en severo riesgo civilizacional, tanto desde dentro, como una descomposición interna, como una amenaza externa de otras civilizaciones, llámese la civilización asiática, islámica, eurasiática, etc. También ahí está, digamos, la literatura al respecto. Este pensador, Russell Reino, que es digamos de derecha, él plantea también que vamos a una sociedad abierta, ¿ya? Y pensemos en la Open Society, por eso tiene ese nombre. La idea de la sociedad abierta, que es un dogma que impone un proceso de desencantamiento y abandono de la metafísica. Ya habíamos hablado también de lo espiritual, ¿cierto? De la importancia de algo supraterrenal. Aquí esto es importante para llegar, digamos, a esta idea de sociedad abierta, abolir toda idea de lo supranacional. Pensemos en Yuval Noah Harari, este pensador transhumanista, que proponía que se puede extirpar la parte del cerebro que nos hace creer en Dios. Va un poco a lo mismo. Y él propone entonces, o sea, denuncia, que todos los valores fuertes, todas las creencias fuertes, tales como las convicciones sobre el bien, la verdad, la belleza,
deben ser debilitadas y deben ser democratizadas, ¿ya? Deben ser llevadas como al debate público. O sea, yo te lleno una asamblea, digamos, de estudiantes de la Chile y tú crees en Dios, entonces anda a debatir con ellos y voten a mano alzada quién cree en Dios y quién no. Y ahí definamos si que se cree en Dios o no. Y ya sabemos, digamos, para dónde va si se hace ese ejercicio. Pero esto no es, esto está escrito, se plantea así la democratización. Todo lo bueno, todo lo que entendemos como bueno, verdadero, se tiene que llevar a una votación, básicamente. Y eso genera una sociedad cosmopolita, internacional, universal y ametafísica. Y esta viene de ahí la idea del antifascismo, que es la capacidad coercitiva que se usa para combatir el regreso del fascismo, es decir, todos aquellos que tienen alguna creencia, una tendencia a perseverar sus tradiciones, sus valores. Eso es el fascismo. Y eso, las élites tienen del deber intelectual y cultural de reeducar, ¿ya? Y de ejercer presión y censurar y hacer estas leyes contra las fake news, precisamente por una motivación antifascista que va en las leyes y también en la calle. Y la filosofía deconstruccionista, que le hemos mencionado, que el fundamento de la deconstrucción es la anulación de la esencia de las cosas, hombre, mujer, dentro, fuera, blanco, negro, etc. Todo pierde su significado y así es imposible fundar un juicio racional y se puede transformar la política en un juego que impide la validez de todo fundamento, ¿ya? Y estos se transforman, la lucha política se da en los territorios, y ahí vemos a nuestros políticos todos hablando de territorios, en los cuales se ejerce el poder para marginar lo convencional, lo fascista, lo ultraderechista, y proceder a la instauración de un comunismo ontológico fragmentado, que eso es un poco más, tiene que ver con esta idea, digamos, donde nada tiene sentido para lograr la igualdad del ser, ¿ya? La igualdad absoluta del ser, y eliminar el dolor de la desigualdad existencial. Estos libros son clave, ¿ya? Esto en particular, ¿ya? Tenemos La constelación postnacional de Jürgen Habermas, que se los recomiendo, lamentablemente solo está en inglés hasta el momento, pero ahí está todos los que les interesa el tema del globalismo y todo eso está escrito ahí. Un neomarxista muy importante. Y el otro también, que explica muy bien el proceso en el que estamos, es El plan sobre el planeta, fíjense el nombrecito, de Félix Guattari, de construccionista, de capitalismo mundial integrado y revoluciones moleculares. Estos dos libros explican muy bien el proceso en el que estamos hoy día, sin embargo no tienen la misma tesis, tienen diferencias internas. Habermas cree en una especie de nuevo orden mundial, por así decirlo, es el filósofo de cabecera, si quieren leer sobre eso. Guattari no cree en eso, cree más en una especie de liberación de pulsión de los deseos más básicos de los seres humanos sin restricciones y la incapacidad de formar cualquier forma de crear sobre eso una especie de Estado, incluyendo un nuevo orden mundial, es un fascismo. Por ende, más que es casi un retorno, digamos, a una forma precivilizada de existencia. Esa es la única diferencia de ellos dos. No sé cuál les gusta más. Entonces, en ese panorama, las derechas se enfrentan a lo que en algunos términos de Nick Land, que lo vamos a ver, lo llama la catedral, que es esta idea de universalismo igualitarista, progresismo, liberalismo 2.0, le llaman, o liber-progre, globalismo, transnacionalismo, etc. Y bajo este velo de la ignorancia, que es el mito de la muerte del comunismo, está también la idea del comunismo siempre presente, como una utopía con distintas estrategias, que busca, digamos, ausencia de Estado, incluso en algunos casos el anarquismo principalmente, clases tipo humano sin propiedad privada ni metafísica. Y ojo con esto, porque le puse aquí, eso es a lo que se enfrenta la derecha, ¿ya? Lo sepa o no lo sepa, digamos, eso da lo mismo, muchos no lo saben, y la gran mayoría no lo sabe, pero eso es, si somos estrictos, a eso es lo que se enfrentan las derechas. Entonces, ¿qué hay realmente en la nueva derecha? ¿Ya? Esto quiero ser bien claro antes de proceder a estos pensadores. Insisto, esto no es ley, no es que estas líneas sean... De hecho, las líneas que vamos a ver de pensamiento son súper divergentes. Demuestran la desunión que tiene la nueva derecha en términos filosóficos. Y no toda la nueva derecha se rige por estos pensadores tampoco, digamos.
Hay muchos que solamente son reacción a lo que viven el día a día. ¿Ya? La mayoría son reacción a lo que viven el día a día, tienen ciertos atisbos. Pero si hilamos fino, tenemos más o menos estas corrientes. Un reforzamiento conservador que defiende una antropología filosófica trascendente, la recuperación de la política aristotélica, el localismo, es decir, la importancia de la localidad, la subsidiariedad, el principio de subsidiariedad, conserva algunos elementos de la modernidad, es antitranshumanista, tiene una fuerte impronta antitranshumanista, defiende la naturaleza humana, toma elementos del tomismo analítico, que es decir, esta idea, digamos, más racionalista, más analítica también, de lo que es las visiones más tradicionales, un intento de modernizar la tradición. Y a nivel de influencia en la nueva derecha, yo creo que hay una alta influencia, a pesar de que no muchos conozcan el pensamiento, por ejemplo, de Roger Scruton y otros pensadores de esta línea, Olavo de Carvalho, también la misma, que fue el filósofo de cabecera de Bolsonaro, Carvalho. Entonces yo creo que hay una influencia alta a nivel macro, a nivel de cómo van rondando las ideas en las personas que siguen estas tendencias. La segunda es el paleolibertarismo, ¿ya? Que es una forma del libertarismo que es un anarcocapitalismo conservador. Suena una especie de antinomia eso, pero es básicamente eso como yo lo entiendo, como un neofeudalismo, básicamente, es lo que un poco está en el pensamiento de Hoppe, la idea de pequeñas comunidades prácticamente feudales, no necesariamente sin tecnología para nada, pero con un alto estándar conservador, es decir, Hoppe habla de que sean, digamos, étnicamente homogéneas, etc. Fin del intervencionismo geopolítico, es decir, que Estados Unidos, por ejemplo, se retire, digamos, de las guerras del mundo, el individualismo metodológico que viene de la Escuela Austríaca de Economía, la idea del neomedievalismo, esta idea de los covens, que les decía, estas son estas pequeñas comunidades conservadoras, como pequeños feudos, como pequeños enclaves retirados de personas que piensan básicamente parecido, tienen valores conservadores, se retiran de la sociedad, no de la civilización, pero sí de la sociedad y se defienden, digamos, con su propio armamento, cosas así. La idea del justnaturalismo jurídico, conjugación del tomismo y el pensamiento kantiano de los imperativos categóricos. No vamos a profundizar tanto en eso. ¿Qué influencia tiene la nueva derecha? Más o menos media, porque influye harto en los círculos que se denominan libertarios. Muchos tienen esta tendencia hacia este narcocapitalismo y muchos hacia un narcocapitalismo cada vez más conservador. Estoy presentando sencillamente líneas teóricas. No estoy diciendo que yo cuáles tienen que adscribir ni nada, solamente eso queda a juicio de lo que yo voy exponiendo de lo que existe. Un catolicismo iliberal que busca la primacía del cristianismo católico, que critica el liberalismo y la modernidad, es decir, rechaza el modo de vida contemporáneo, defiende la tradición hispana, en el caso de España y los países de su herencia, el concepto de libertad cristiana, que es un concepto en que la libertad no es que yo hago lo que quiero, sino que la libertad es mi capacidad de albedrío entre lo bueno y lo malo, donde lo ideal es que yo escoja lo bueno. Está contra la sociedad abierta, está por el resguardo contra todo tipo de demolición de la metafísica y considera el sistema democrático como liberal, como inicuo, como maligno, porque es lo que, digamos, atenta contra la ley natural, la ley que se establece de la revelación divina. Influencia de la nueva derecha también yo diría que media, porque también hay cada vez más grupos conservadores de tipo católico o cristiano incluso, si se quiere, con una línea bastante dura contra el liberalismo, ¿ya? Ahí está en la foto Juan Manuel de Prada, también hay otros pensadores como Rino que lo vimos delante. La neoreacción, aquí está Nick Land, que fue la frase que leímos al principio, tiene un enfoque tecnocomercial, en el poder crudo de las corporaciones, son GovCorp, que son corporaciones transformadas en gobierno. Es un anarcocapitalismo, pero en vez de feudal, dirigido por grandes grupos comerciales, grupos empresariales, digamos, que se dividen, eliminan el Estado y se restringen a como pequeños países gobernados por empresas.
un anarcocapitalismo acelerado, es transhumanista. ¿Por qué? Porque Nick Land, que es el filósofo cabecera de esto, incorpora la deconstrucción. Esta es una deconstrucción de derecha. Llama al fin de la democracia liberal, tiene una idea de darwinismo cyborg, es decir, eliminar, digamos, el ser humano es imperfecto, y si el ser humano tiende al comunismo, entonces hay que eliminar, digamos, esa debilidad hacia el comunismo, por vía del método del cyborg y ese tipo de cosas. Y una filosofía oriental a los objetos. Influencia en la nueva derecha diría baja a nivel, esto es bien marginal a nivel popular, pero si quieren saber quiénes sí piensan así, fíjense por ejemplo en Elon Musk, Peter Thiel y los grandes empresarios de derecha de Silicon Valley, porque son todos con un fuerte apoyo a Trump, anti-progres, pero fuertemente transhumanistas. Y eso se explica así, con esta línea filosófica. El neoidentitarismo, aquí está Dugin, y el que mencionó también Jorge, hay otros como el de Benoit, rechazan el devenir de Occidente, rechazan el liberalismo, proponen un modo de vida platónico, es decir, ideal, absoluto, reivindican a veces el paganismo o a veces las teocracias, es decir, todo lo que venga del lado racional, descartarlo. Esto es plenamente un autoritarismo, digamos, de tipo iluminado por la fuerza, digamos, religiosa imperante en cada círculo, es decir, si son africanos, que sean animistas, si son rusos, ortodoxos, islámicos, tienen que ser todos como Irán, teocráticos, pero la idea es que todos descarten el modo de vida, digamos, de la modernidad y se rigen como básicamente principios relativamente fanáticos de las antiguas religiones. Plantean una lucha de civilizaciones, todos contra Occidente, y el multipolarismo, digamos, por eso apoya, digamos, que China y Rusia ganen, digamos, esta partida. Influencia en la nueva derecha media y baja, porque hay muchos, buscan gente que apoya a Putin en esta guerra, son varios por esta idea del cristianismo que defiende Putin y todo eso. Entonces hay algo de eso también. Y hay vertientes que son más marginales, digamos, turismo, que yo llamo que es básicamente reivindicaciones, digamos, de guerra civil y cosas así. Culto al avance tecnológico, secesionismo, etc. Eso es más bien marginal. Y el fenómeno alt-right, finalmente, que es esta idea como visceral de defensa frente al progresismo, que es lo que se vivió, por ejemplo, con la elección de Donald Trump. ¿Ya? Esta idea de que el progresismo nos está asfixiando, que queremos defender nuestras cosas, nuestra identidad sexual tradicional, el ser conservador, etc. Y criticar la derecha economicista. ¿Ya? Entonces, este es el fenómeno más visceral. Y aquí están como ordenados a nivel más bien gráfico, en coordenadas. ¿Ya? Esto es un poquito más, no sé si es tan importante para lo que estamos desarrollando, pero sí quiero que quede en claro que esto es lo que explica la desunión filosófica incluso en esta nueva derecha del punto de vista. ¿Ya? Hay más o menos, hay cosas que son muy discordantes. Tenemos un transhumanismo de derecha, una teocracia de derecha, tenemos otros que son los que más rechazan la modernidad, ¿ya? Y Occidente, y lo que ha sido hoy día Occidente. Y los otros son los que conservan más cosas, son más moderados, son más cautos de una moderación, pero hay una línea, hay distintas líneas. Y eso es lo que explica la diferencia. Y hay algunos libros de algunos de los autores que hemos estado explicando, no todos están en español, para que ahí tengan ahí en presente. Ahí está, por ejemplo, la cuarta teoría política que mencionó también, y están Nick Land y los demás. Entonces, conclusión de lo que es esto. Se ajusta, la derecha está en un escenario hostil. Ya, eso para que más claro echarle agua, en términos de lo que ha venido ocurriendo con Occidente. Coincide con un dilema civilizatorio, es decir, estamos, digamos, en la quemada.
de que se están, digamos, desarmando muchas cosas, todo parece ir acorde a un plan, y subsisten notorias diferencias internas hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces las nuevas derechas tienen una escasa articulación teórica, un proyecto histórico común, no lo tienen hasta el momento. Y subsisten los errores de la derecha del fin de la historia, esta idea de que la historia sigue por la economía, cosas así. Y hay posturas peligrosas de corte extremadamente marginal, no tienen, digamos, o sea, si agarramos a todos los más extremos de estas posturas versus los más extremos de la otra vereda, son dos pelagatos. El uso de la violencia ha sido generalmente usada como defensa frente a insurrecciones, y eso lo podemos ver en todos los casos de lo que ocurrió en Chile, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, etc. Entonces, para llegar a una conclusión finalmente, la posición respecto de las desigualdades que decíamos al comienzo, un diagnóstico parcialmente cierto pero caricaturizado. Hay una interpretación maliciosa de la democracia liberal, es decir, se da la democracia liberal como ese elemento donde uno tiene que ir a perder, básicamente, donde uno tiene que ir a ceder, aunque esté en lo cierto. Hay una competencia injusta en un escenario predeterminado, es decir, la humanidad va hacia este punto. Entonces es injusto que tú, o sea, si tú vas hacia otro lado, tú efectivamente inmediatamente eres un paria. Eso es una competencia injusta. Dudas sobre la democracia. Mi pregunta es si eso es exclusivo de la derecha, porque efectivamente parece que cuando hay insurrecciones que son literalmente ponen en velo, y como dijo el ex senador Desbordes, ex ministro Desbordes, que estuvieron, digamos, a punto, digamos, de caer, digamos, el gobierno de Sebastián Piñera frente a la insurrección, uno dice, efectivamente, las dudas sobre el peligro que tiene la democracia es algo exclusivo de la derecha en este sentido. A mí me parece que eso ya saca, digamos, de la ecuación esta pregunta. La democracia como fin. ¿Qué es la democracia? Nuevamente, ¿según quién? ¿Democracia o democratización? Si ponemos la ley de gravedad al arbitrio de la democracia deliberativa que dice Habermas, donde todos nuestros puntos de vista, y resulta que la mayoría tiene alguna ansia de salir volando, como un colibrí, dice, no, yo no creo, votemos que no creemos en la ley de gravedad, listo, eso se firma. ¿Eso es realmente, digamos, una idea de democracia? Deshonestidad intelectual, el uso de la palabra fascismo, una completa deshonestidad intelectual. Y hay conceptos dudosos versus posiciones legítimas, como por ejemplo querer más orden en tu sociedad, yo creo que es una posición legítima. La ultraderecha entonces es una etiqueta dispuesta para la defensa irrestricta de valores y principios, de forma independiente de la lealtad que haya hacia la democracia liberal. Yo creo que, por ejemplo, a mi juicio, y sin hacer proselitismo, me parece que Republicanos nunca ha dado una cara de estar, digamos, por fuera, de salirse de la democracia, de hacer un golpe de Estado. Bueno, a mí me parece que no. Entonces, independiente si eres lealtad o no a la democracia, te van a tachar igual de esto, les da lo mismo. Se le asimila con el fascismo con fines propagandísticos. Obedece a la idea de que la evolución de la humanidad está predeterminada, es decir, vamos hacia ese igualitarismo total, comunismo al final. La nueva derecha, no me acuerdo qué sigla usé yo mismo ahí, proyecto histórico, eso. Proyecto histórico resuelto. No tiene un proyecto histórico, lo vimos. Suele mantenerse en los límites de la democracia liberal, en los límites, se mantiene dentro de la democracia liberal. Hay excepciones, da un contexto. Por debilidad misma de la democracia que han generado otros, y de forma muy inferior al insurreccionalismo de la izquierda. Y la ultraderecha finalmente es un dispositivo de propaganda para fortalecer al sector que denuncia a la ultraderecha como si fuera un insulto. Esa es la respuesta que yo tengo para esto, es una etiqueta de propaganda. Eso sería, y ahí están mis redes para que puedan seguir Instagram.